Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA Televisión, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Como ustedes lo vieron en anuncios, vamos a hablar sobre un tema que nos atañe a todos, las presas, el congestionamiento vial, pero sobre todo uno que nos toca también a todos, que es el tema de la seguridad vial. ¿Cómo podemos aportar hacia ello también? Y por eso es que le damos la bienvenida al ingeniero Mario Durán Ortiz, quien es experto en estas temáticas. Muy buenas tardes, don Mario, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Mario. Comencemos definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de congestionamiento vial. Sí, bueno, para todo el público realmente es como evidente, pero estrictamente desde el punto de vista de ingeniería de tránsito, los diseños, las obras nuevas, todo se dimensiona para la hora pico. Entonces hay que hacer esa diferencia porque podemos tener una obra que está totalmente saturada, congestionada en las horas pico, pero usted pasa a las 9, 10 de la mañana o pasa a las 9 de la noche y es una maravilla. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, nosotros tenemos que diseñar para la hora pico, y no es para la hora pico de hoy. Se diseña, si es en un área rural, la vida útil debería ser mínimo 20 años desde que inició operación, no 20 años desde que se planeó ni desde que se empezó a construir. O sea, una vez terminada la obra, 20 años. Y en el área urbana, por la dinámica propia del desarrollo urbano, es muy difícil lograr esos horizontes tan largos. Entonces, por lo menos una obra urbana debería tener una vida útil de unos 10 años mínimo. El otro aspecto que hay que considerar es que cuando los niveles de congestión ya son muy altos, como está ocurriendo en el sector oeste de San José, que ya la hora pico se sale de la hora pico, claro, lo que podemos esperar a futuro es, en lugar de 2 o 3 horas pico que tenemos ahora, la hora pico comienza antes y termina después, y es un poco lo que pasa en el oeste. Está todo el cuello de botella alrededor de la Ruta 1, la General Cañas, y todo el cuello de botella en la 27, la autopista Caldera, que están unidas y que cada vez van a ser más horas, y hay ciertos segmentos, como entre las dos autopistas, que prácticamente ya están congestionadas 8 o 9 horas al día. Ahora, don Mario, usted nos está poniendo dos ejemplos, ¿verdad?, muy claros de esta situación. Y es que de las presas venimos hablando hace mucho tiempo, ¿verdad? Es una situación, una problemática que ha tenido el país durante muchos años, pero se ha venido agravando. ¿Qué factores han influido, tanto en la zona este como oeste como este, en nuestro país, para que esta situación esté a este nivel? El crecimiento de la flota es el número 1. Y si lo vemos en términos de ventas, el récord histórico de ventas de vehículos fue el año 2016, con alrededor de 50,000 vehículos. Se venían vendiendo 30,000, 40,000. Este año se vendieron 100,000, de los cuales casi 75,000 son automóviles y los otros 30 y pico son motocicletas. Y ahí vienen dos factores, porque debido a la mala calidad del transporte público, debido a la misma congestión que se agrava cada vez más y más personas están comprando motocicletas porque les permite navegar en medio de la presa, pero creando un serio problema de seguridad vial. Claro. Los accidentes, ¿verdad? Que es otro tema que mencionamos al inicio, don Mario, y que además es mucho más preocupante porque cuesta la vida de seres humanos, ¿verdad? Cuando hablamos de las presas, tenemos un factor también importantísimo que es la salud de las personas también, ¿verdad? Tocamos dos aspectos fundamentales porque al final es la vida de las personas, un derecho fundamental. Sí, claro. Y los otros dos factores muy importantes son el desarrollo urbano, o sea, entre más crece la ciudad, entonces también vamos a tener más congestión porque no tenemos ciudades densas. Y entonces se esparce cada vez más y la gente tiene que venir de más lejos. La gente que ya viene de Paraíso, la gente que viene de San Ramón, cada vez le toma más y más tiempo en llegar. Y la dinámica de la economía, entre más crece la economía, genera más actividades y entonces eso también alimenta que hayan más presas. Claro. Ahora, don Mario, vemos que se desarrolla obra nueva en nuestro país, pero aún así esta situación no cambia. ¿A qué se debe esto? Vea, recientemente se han ejecutado una serie de obras, llamémoslas
pequeñas, o sea, no son tan pequeñas, pero de 3.000 millones, 2.000 millones, que desafortunadamente no están respaldadas por estudios serios. Y entonces alguien cree que porque pongo un carril más aquí, ya voy a resolver el problema. Y creo que ya los costarricenses han sido testigos en varios de estos puntos de que se hace una ampliación y lo que se hace es correr el cuello de botella 100 metros adelante, 300 metros adelante. Un caso así muy ilustrativo es aquí cerca del colegio, en La Galera, donde efectivamente para salir de San José o para ir a Tres Ríos quedó muy ágil en la hora pico de la tarde, pero en la hora pico de la mañana, y se diseña para las 2 horas pico, la presa junto con la que se hace de Hacienda Vieja, Municipalidad de Curriabat, la fila sigue llegando hasta Momentum y hay días terribles que llega hasta el peaje Tres Ríos. Entonces, al final, ¿qué se ganó? Los usuarios de la Florencio del Castillo que vienen a la radial Curriabat-San Pedro, sí, pasan más rápido porque los otros vienen por debajo, pero se pegan en el semáforo de Figueres. Y luego hacen otro arreglo y al pobre barrio le crearon un impacto horrible y lo que hizo fue correr 100 metros. O sea, eso se hizo con estudios con datos de 2013. Y si uno revisa, los estudios son muy superficiales. Entonces, algunos tienen estudios totalmente desactualizados y otros no tienen estudios. Entonces terminamos haciendo obras inefectivas. La gente tiene que entender que la congestión vial no se resuelve haciendo más infraestructura, porque todo el mundo quiere que pongan 2 carriles más y que hagan más pasos a desnivel y quiere túneles. Eso solo se resuelve con transporte, se alivia, no se resuelve, se alivia con transporte público y en ese departamento andamos bastante mal. Pero para que la gente me entienda por qué hacer más infraestructura no resuelve. Me acuerdo cuando yo entré en el MOP hace como 40 años, que querían hacer un paso elevado en la calle 42, que conectara el tránsito que viene de Caldera con el de la General Cañas. Entonces hacer ahí un super viaducto. Pero póngase a pensar un viaducto que venga de Caldera. Usted pasa por encima ahí en el gimnasio y que allá a los 100 metros, un semáforo. Y en los otros 100 metros, un semáforo. Entonces vamos a hacer lo mismo que en Los Figueres. Vamos a seguir botando miles de millones en una obra que al final va a resultar en tener una fila de carros encima del viaducto. Esa no es la solución. Y la ingeniería de tránsito y transporte ha evolucionado mucho. Existen las herramientas para analizar un diseño y decir, esto no me va a resolver nada, o la vida útil es muy corta, no vale la pena hacer la inversión. Pero hemos caído en la tentación de, se me ocurrió, no sé, y no se hacen los estudios. Y es que en ingeniería hay especialidades. Unos son especialistas constructores y CONAVI tiene especialistas constructores, pero otros son en pavimentos, otro en puentes, otro en geotecnia, otro en tránsito, otro en planificación. Y entonces cuando los que están al frente de una institución, que es básicamente constructora, comienzan a saltarse todos los estudios previos e ir directo a hacer las cosas, o retomar un proyecto que se diseñó hace 15 años, 20 años, el resultado va a ser lo que yo llamo obras inefectivas. Porque usted hace el cambio y en la hora pico se mantiene la congestión o se movió 100 metros, 300 metros. Y lo vemos con Circunvalación Norte, para que el mejor ejemplo de todos. Claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Don Mario, con este panorama que tenemos hoy y que usted bien ha ilustrado perfectamente la situación que tenemos actualmente en nuestro país, ¿qué acciones a mediano o corto plazo
podrían tomarse en cuenta para poder solucionar un poco esta situación que tenemos en el país? Vean, la prioridad número 1 es el transporte público. Y en ese sentido, lo clave es que sea un tren, o sea por medio de autobuses, haya derecho de vía exclusivo. No basta con pintar en una de las radiales exclusivo para los buses de 6 a 9, por ejemplo. O sea, tiene que ser como el tren, que tiene su derecho de vía. Sin embargo, el tren es una solución bastante cara. Ya se había avanzado mucho en la administración anterior. La crítica principal que le tenía a ese proyecto es que se hablaba de subsidios de entre 50 millones a 150 millones de dólares. Eso es un montón de dinero. Y en un estudio de ingeniería, un margen tan amplio significa que faltan estudios. El valor debería ser un poco menos. Entonces esta administración viene y lo para, en lugar de enmendarlo, o hacer unos estudios más y dimensionarlo bien. Hace una nueva propuesta que todavía no la hemos visto, pero está hablando ya de subsidios de 30 millones de dólares. Entonces, siempre que estemos hablando de tren urbano o de metro, va a haber subsidio. No existe en el mundo ningún metro que no tenga subsidio, pero el subsidio tiene que ser razonable, porque pónganse a pensar en el caso de la propuesta del gobierno anterior, 150 millones de dólares por 10 años ya son 1.500 millones. Con eso usted amplía la 27 y la ruta 1, o hace no sé cuántas miles de viviendas sociales. O sea, está fuera del orden de magnitud. Como no somos un país fiscalmente solvente, habría que preocuparnos por conseguir una fuente permanente de ingresos para dar ese subsidio y tratar de que el subsidio sea lo menor posible. Hay distintas propuestas, pero 30, 20 años de estar hablando de la sectorización y no se ejecuta, y no se ejecuta, y no se ejecuta. Entonces, un poco es más complicado implementar un cambio de este tipo porque hay que lidiar con todos los empresarios, pero también a los políticos lo que más les interesa es cortar cinta. Y con transporte público como que no hay mucha cinta que cortar. Pero estrictamente esa debe ser la prioridad de nuestras inversiones. Ahora, eso no quiere decir que no haya que hacer algunas obras, pero obras efectivas. Y básicamente tendrían que ser obras que le den conectividad, entiéndase, San José es radial, o sea, vienen todas las radiales, llegan a San José, Circunvalación se quedó muy adentro de la ciudad, y entonces, si yo vengo de Tres Ríos y quiero ir a Coronado, yo tengo que bajar hasta Moravia, ni siquiera llego a Circunvalación, tengo que bajar hasta Guadalupe, Moravia y luego devolverme. Entonces, esa conexión era el anillo periférico que se planeó hace 40 años, pero con la creación de la Sala Cuarta, la Sala sentó precedente de que el MOP no podía congelar terrenos indefinidamente. Entonces, si afecta un terreno y no paga en un año, el terreno queda libre. Entonces, ese derecho de vía prácticamente ya está perdido. Aún así, yo creo que hay algunos segmentos de ese anillo periférico que, aunque haya que hacer expropiaciones como las que hicieron en Circunvalación Norte, o sea, que haya que sacar un barrio entero, 50 casas, y hacer la reubicación de la gente, no es solo expropiar. En el caso social hay que reubicar. Pero, por ejemplo, si usted pudiera hacer una conexión en algún punto entre la ruta 27 y la 1, usted le quita toda la presión que hay en la Juan Pablo II y en el Monumento del Agua y en la otra intersección. Ahora, eso puede ser un tramito muy corto, es como 2-3 kilómetros, pero resulta que tiene que cruzar el cañón de Dos Ríos y no importa el punto que usted escoja, está lleno de casas. Bueno, tiene que ser algo muy bien estudiado, muy bien planificado y que va a costar muy caro. Pero entonces, ese tipo de conexiones estratégicas, conectar Uruca con Heredia por otro corredor que no sea, que usted pueda hacer trámites cortos de 3-4 kilómetros en lugar de estar haciendo unos parches ahí que lo que hacen es mover los cuellos de botella. Sin embargo, la solución efectiva es el transporte público. Excelente. Ahora, Mario, mucho se ha hablado en nuestro país y se ha aplicado de distintas formas sobre el tema de la restricción vehicular. ¿Esa es una solución paliativa también para esta situación? Bueno, yo creo que en la pandemia se logró apreciar lo efectivo que es, porque cuando el número de placas que se restringen, cuando uno salía el día que podía era una felicidad, se acababan las presas. Pero desde el punto de vista
ya práctico. Hoy en día son apenas 2 placas, eso implica que el 20% de los carros no pueden entrar a San José. Desde hace mucho tiempo la policía de tránsito no está haciendo un control efectivo, entonces uno ve en el centro, después de circunvalación, las placas que no deberían estar. Digamos que hoy en día anda 15, 17% de reducción. Hay otros países, por ejemplo, en Santiago y en México, pero eso es función de contaminación, donde cuando la contaminación está muy alta, entonces ponen 4 placas ese día, hasta que pase el fenómeno. O bien, los vehículos más viejos no pueden circular, no necesariamente es por la placa. En México, los que han ido a Ciudad de México pueden ver una calcomanía con un montón de colores y cosas, es porque eso define toda esa combinación de factores para decir, hoy solo circulan fulano, sutano. Pero resulta muy inconveniente para la gente, digamos que nos vayamos a un sistema de 4 placas, eso va a bajar completamente. ¿Y cómo se va a ir esa gente si no tenemos un buen sistema de transporte público? El mismo tren, el estudio está terminado, ¿por qué no dicen qué es lo que quieren hacer? Hay que socializarlo y que no lo tenga continuidad de administraciones, porque si cada 4 años vamos a estar parando proyectos, empezándolos de cero, no se extraña que circunvalación se pensó en los años 50, se empezó a construir casi 20 años después y la terminamos 40 años después. Y entonces eso va a ser caos con el tránsito. Vamos a nuestra última pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre congestionamiento vial y seguridad vial. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia CEFIA, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Don Mario, definitivamente pues un actor fundamental es el gobierno, ¿verdad? Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero ¿qué otros actores son importantes que se involucren en esta solución país? Las municipalidades y toda la parte que tiene que ver con desarrollo urbano, porque mientras sigamos con este modelo de crecimiento, de que cada vez la ciudad se extiende más, se extiende más, se extiende más, la gente tiene que hacer viajes más largos para venir a sus trabajos. Ya no hablamos del centro de San José, hablamos de los polos en Heredia, en San José, y necesitamos densificar, pero eso solo se logra con planificación urbana. Hay un instrumento muy efectivo que se llama desarrollo urbano orientado al transporte, que básicamente lo que busca es, ya sea el tren urbano o cuando se tienen carriles exclusivos de buses de gran capacidad, se llama BRT, eso en Sudamérica hay bastantes y en México también. Usted logra capacidades como la del tren urbano, pero entonces usted busca alrededor de las estaciones, los lugares que lo han hecho es todo un éxito, alrededor de las estaciones usted comienza a construir más denso y usa el modelo que estamos empezando a ver de área comercial, oficinas en los pisos de abajo y la gente vive arriba, y de un pronto a otro alrededor de una estación lo que usted tiene es una villa donde usted puede hacer todo lo que tiene que hacer sin usar el carro. O sea, yo trabajo en tal lado, me bajo el metro, pero en ese lugar donde yo vivo, ahí hay supermercado, ahí hay centro comercial, ahí hay barbería. Entonces, todos esos viajecitos cortos que la anda, usted se los ahorra. Y la gente comienza a caminar más, que de hecho sea de paso es bueno para la salud. Claro. Y entonces hace viable poder usar la bicicleta. Tener ciclovías sería maravilloso, pero en las calles angostas que tenemos, usted nada más ve a las municipalidades que han gastado dinero poniendo ciclovías, ¿cuál es el volumen de ciclistas? Y es porque esas calles no reúnen las condiciones de seguridad, pero cuando usted crea este ambiente de una villa de transporte público, que usted puede hacer todo, usted ve a la gente usando las bicicletas realmente. O si tuviéramos calles más anchas, cuando usted hace
ciclovías separadas físicamente de los carros, pero para los pobres ciclistas es un atentado usar estas ciclovías, o no tienen ni siquiera continuidad. Don Mario, sobre ese punto en específico que usted nos está mencionando, y lo hablamos desde el inicio, la seguridad vial es indispensable, ¿verdad? Y sobre todo ahora este tema se vuelve de mayor trascendencia, siempre lo ha sido, ¿verdad? Toda la vida lo ha sido, pero ahora hacemos un llamado mucho más fuerte a ese tema porque el incremento en accidentes de tránsito ha sido abismal respecto a años anteriores. Y justamente al crecimiento del parque vehicular, ¿verdad? También se ha dado mucho y la gente ha migrado precisamente a las motocicletas, ¿verdad? Y también hemos tenido lamentables incidentes a nivel de los ciclistas también, ¿verdad? Recuerdo, y le ponía un ejemplo antes de grabar el programa, sobre temas de educación vial que antes se impartían incluso en las escuelas de nuestro país, que es un tema importantísimo porque eso comienza desde pequeños, ¿verdad? Y después cómo podemos formar parte de replicar esta seguridad vial en nuestro país. ¿Qué factores han influido más bien en que esta situación se ha ido agravando a raíz del paso de los años? Vean, para mitigar los riesgos asociados con seguridad vial, hay 3 grandes factores. El primero es la educación, que definitivamente se ha debilitado, y uno ve gente que acaba de sacar la licencia, que se supone que hizo el curso y lo pasó, y no sabe nada, y no sabe ni que se puede girar a la derecha en rojo un semáforo, que uno no se explica cómo pasan el curso, pero como usted bien lo mencionó, debe comenzar desde la escuela. Y en ese sentido, desde 1979 tenemos un Consejo de Seguridad Vial que se financia con las multas, y todos estos programas, más los recursos que se le dan a educación vial, ingeniería de tránsito y la policía de tránsito, vienen del Consejo de Seguridad Vial, que el modelo inicialmente fue tan exitoso que hay un montón de países en América Latina que lo han copiado y venían aquí a ver cómo funciona. Pero ¿qué sucede? Con las distintas crisis económicas, empezando después de la segunda crisis del petróleo, o la crisis de Carazo, como la conocemos aquí, que cortaron presupuestos, que autoridad presupuestaria, yo fui director del Consejo de Seguridad Vial de 1990 a 1993, y entonces de las multas, y en aquel entonces los peajes, había en caja un montón de dinero, pero la autoridad presupuestaria no nos dejaba gastarlo porque el país estaba en crisis fiscal. O llegamos a hoy en día, que otra vez estamos en crisis fiscal, a cada rato estamos en crisis fiscal, donde ahora el presupuesto del MOP es una sola bolsa, y entonces no importa que Aviación Civil tenga recursos, que Seguridad Vial tenga recursos, que CONAVI tenga recursos, el ministro de Hacienda dice, MOP y todos sus consejos no pueden gastar más de tanto. Entonces, para llegar a ese límite, el ministro de turno, ¿quién cree usted que favorece? Obra, CONAVI. Y aún a CONAVI no lo es, tampoco está usando todo el dinero que tiene disponible, no se lo están girando. Entonces, hasta que no superemos este asunto del déficit fiscal, que se supone que va a ser dentro de 2 o 3 años, realmente se está restringiendo. Pero en el caso propio del Consejo de Seguridad Vial, necesitamos volver a retomar con fuerza la educación vial desde la escuela. En el caso de ingeniería de tránsito, comentaba hace un par de años, ingeniería de tránsito no tenía un semáforo en bodega, almacenado. Si había un accidente horrible y se llevaba un semáforo, había que ver de dónde quitaban uno para irlo a poner ahí. Eso no es posible. Dicho sea de paso, no solo es seguridad vial, desde el punto de vista de congestión, hay un montón de puntos calientes de congestión que se podrían aliviar poniendo un semáforo. Uno típico es la calle que le da la vuelta a la universidad, la calle Macís, que desde que yo estaba en la universidad hace 50 años, no tiene semáforo. Y ahí se hacen unas presas, pero no solo presa, sino la gente se desespera y entonces se tira y el otro se tira y se atraviesa. Entonces, a la gente no le gustan los semáforos, pero es un mal necesario. Claro. Ayuda a regular la congestión y mejora la seguridad vial. En realidad, yo pienso que 200, 300 semáforos de entrada es poco para el gran área metropolitana en un montón de puntos como estos. Heredia está plagado porque creció muy rápido. Un montón de lugares que se congestionan, la gente se atraviesa
y eso se resuelve poniendo un semáforo. Y además no solo el semáforo, es semáforo de tecnología moderna. Desde hace años los semáforos cuentan con sensores. Entonces, si en la hora pico yo necesito regular, pero fuera de la hora pico, normalmente las calles que vienen de los barrios o la ciudad dormitorio, el volumen baja, entonces se salta esa fase y mantiene el verde. Y cuando llega un carro lo ve, para un momento, pasa, y no me tengo que esperar 3 minutos porque no está viniendo nadie. Eso la gente no lo ha visto, pero en los lugares que se hace funciona muy bien, y de hecho es uno de los paliativos más efectivos, porque un sistema de semáforo cuesta como $15,000. No nos tenemos que gastar 3 millones, 5 millones de dólares en una solución como las que mencionaba, que no resuelven nada. Bueno, Mario, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. De verdad ha sido una conversación muy interesante poder conocer. Yo sé que nos hizo falta ver algunos aspectos también relevantes sobre todo el tema de congestionamiento vial y sobre todo de seguridad vial. Creo que vamos a dedicar otro espacio para poder ampliar sobre ese tema, y además porque nos gustaría también tener la participación del COSEBI, que tengo que aclarar que los invitamos a este programa, pero lastimosamente no fue posible que nos acompañaran. De nuevo, Mario, muchas gracias. Con mucho gusto que nos haya acompañado, y a ustedes también en su casita, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos de hoy en 8 días.